6:15 en el gobierno de la tarde. Vamos a escuchar el comentario de nuestro compañero, el ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel. Gracias, Susana. Muy buenas tardes, colegas, aquí en la mesa. Buenas tardes al pueblo dominicano. En el día de ayer, el presidente de la República, el señor Luis Abinader, acudió a un programa de televisión y habló durante una hora de varios temas, pero hay un tema que él planteó que para mí es inquietante, y él dijo que era lo que más le estaba preocupando a su gobierno, y el hecho de la alza continua del barril de petróleo en el mercado internacional. El petróleo ha tenido una tendencia alcista a tal punto de que en el día de hoy se coloca en alrededor de $84 el barril, lo que ha representado un incremento considerable con relación a la semana pasada, de manera que todos los días el precio es diferente y sube. Y eso preocupa al presidente y al gobierno, y con razón, y también debe preocupar a todo el pueblo dominicano, por el hecho de que en esta ocasión, señores, la inflación que se está produciendo en el país es prácticamente incontrolable. La misma inflación que se está produciendo en todo el mundo. No tiene, el gobierno tiene muy pocas herramientas para evitar una inflación que está atizada básicamente por esta subida del petróleo a nivel internacional y por otros factores que trajo consigo la pandemia, como la subida de los fletes, de los contenedores y del seguro. Entonces ahora el combatir, por ejemplo, en tiempos anteriores, cuando la inflación de los productos de primera necesidad se daban en la República Dominicana, siempre el gobierno tenía la alternativa de dar autorización para importar alimentos que siempre en el mercado norteamericano estaban más baratos, entonces tú lo importabas, como el caso del pollo. Si se subía el pollo aquí, tú podías importar pollo de los Estados Unidos, entonces deprimir un poco la oferta y en ese sentido bajar el precio. Pero ahora resulta que el pollo y otros alimentos de primera necesidad están tan caros o quizás más caros en algunos casos en los Estados Unidos que en la República Dominicana. Entonces el recurso de la importación ya no es un recurso válido para bajar los precios de esos productos. Con relación, por ejemplo, a la inflación local, usted tenía la oportunidad de aumentar oferta, aumentar la producción y esas cosas, que es quizá el último recurso. Nosotros decíamos en un comentario anterior que tiene el gobierno para esos productos de primera necesidad, es aumentar la producción en el campo, porque aunque el gobierno tenga en cierto modo que subsidiar esa producción, como lo está haciendo, por ejemplo, con la importación de los fertilizantes, aún así, la oferta siempre es importante y puede producir una disminución en los precios de algunos productos, que son los que consume la población. Pero ahora el gobierno tiene pocos recursos para enfrentar eso, y de ahí la preocupación que ha manifestado el presidente. Entonces, eso fue en el día de ayer que el presidente concurrió a la televisión, y en el día de hoy, entonces, la primera medida que toma es convocar a los partidos políticos al Palacio Nacional. Asistieron alrededor de 26 partidos políticos, representantes, a una mesa de diálogo con el presidente en el Palacio, y el tema que se trató fue el tema haitiano. Y ustedes dirán, ¿qué relación tiene esto que el presidente, esta preocupación del presidente sobre la inflación y sobre los aspectos económicos con el tema haitiano? Y yo digo que tiene una relación directa, que la ha detectado quizás el presidente, y yo la voy a poner de relieve mucho más en este comentario. Fíjese, de esa reunión del Palacio Nacional se dio una declaración conjunta de todos los partidos, una declaración primero pidiendo a la comunidad internacional, reiterando el llamado a la comunidad internacional de que pueda intervenir en Haití. Eso nos refuerza a nosotros desde el punto de vista moral para tomar medidas posteriores con relación al vecino país, que tienen que ser necesariamente parar la hemorragia, controlar el territorio dominicano, no solamente desde el punto de vista de mantener la soberanía nacional, que es muy importante, sino también desde el punto de vista económico, porque resulta que la crisis dominicana
la crisis que nosotros podamos tener desde el punto de vista económico y lo que evita que nosotros despeguemos ya definitivamente hacia mayores estadios de desarrollo es el drenaje de nuestra economía que se produce como consecuencia de la migración masiva haitiana y de los poros que existen en la frontera. Yo quiero que ustedes sepan, señores, que lo que gasta este país en salud, bueno, ya se ha puesto en evidencia, el 35% de los partos que se producen en los hospitales dominicanos son de parturientas haitianas. Ahí se va un presupuesto, se habla de 15% del presupuesto de salud de la nación, es salud. Pero también en educación ocurre lo mismo. Y ocurre lo mismo mire, hasta en el pago de los servicios. De ese casi 1 millón de haitianos que viven en el país, ¿cuánto pagan la energía eléctrica? Porque viven hacinados en lugares donde no se paga la energía. Y eso también es una parte que usted tiene que restarle. El consumo y la participación en el consumo interno de los trabajadores haitianos aquí es muy mínimo. Es muy mínima esa participación. Es decir, un haitiano debe enviar el 80% de los que gana aquí quizás, o quizás más, como remesa hacia Haití, de manera que son capitales que se escapan hacia ese país. Muy pocos beneficios en lo que se refiere al valor agregado, al impuesto sobre la renta. ¿Cuántos haitianos de los que trabajan aquí pagan su impuesto sobre la renta? ¿Cuántos contribuyen a la seguridad social? Todas esas cosas hay que contabilizarlo para saber que nosotros estamos en una economía dominicana que está produciendo, que 10 millones están produciendo para 20 millones de habitantes y quizá más. Porque en Haití se habla de 10 millones más o menos, pero seguro que hay mucho más, porque ahí las estadísticas no son seguras. Entonces, un país que está con 10 millones de habitantes y produce para más de 20, no es un país que va a despegar. Entonces, a la medida en que nosotros podamos controlar nuestro territorio, controlar nuestra fuerza de trabajo e impedir la hemorragia, la importación sin control de emigrantes haitianos, en esa misma medida se irá saneando la economía dominicana. Y así nosotros podemos resistir un poco la crisis que nos viene y la inflación galopante que nos va a venir, y que es lo que preocupa al presidente con el asunto de las importaciones, de la inflación importada que estamos teniendo. Entonces, el país está... Hay respaldo, los partidos políticos a unanimidad decidieron respaldarlo, que me dio mucho satisfacción ver la representación del Partido de la Liberación Dominicana diciendo que respaldan todas las medidas que pueda tomar el gobierno en este sentido, que respaldan totalmente esa política migratoria que pueda implementar el gobierno, que la esbozó en sentido general al inicio de su gestión, pero que un poco como que se ha congelado, es decir, se ha quedado un poco empantanada, que ahora hay que avivarla. Esa reunión que propició el presidente en el Palacio Nacional es un buen augurio en ese sentido. Nosotros tenemos que buscar la manera de, si hay que modificar la ley de migración o la ley de trabajo para ajustar eso del 80-20, que parece que es muy difícil de cumplir en algunos renglones, como en el caso de la agricultura y la industria de la construcción, tenemos que hacerlo con el consenso de todos, para tratar de ponerle un límite a la importación de mano de obra del vecino país. Un límite en el sentido de que nosotros tenemos que hacer un cálculo en el Ministerio de Trabajo de cuánta mano de obra necesitamos en esos renglones en que trabajan los nacionales haitianos. Y entonces poner un límite. Si necesitamos 500,000, permitir la importación de 500,000 y llevar un control sobre eso. Si necesitamos 600,000, traer 600,000. Pero no dejarlo de manera libre, que todo el que quiera venir, venga. Entonces, en ese sentido, yo pienso que esa ley de trabajo que habla del 80-20 podría aplicarse de manera general, que no pase del 20% a la mano de obra extranjera en el país. Y entonces lo que usted puede emplear de más en agricultura y en la construcción, reducirlo en los otros renglones. Pero tenemos que poner ese límite. Y qué bueno que toda la clase política dominicana ha tomado la decisión de apoyar al gobierno en ese sentido, porque este aspecto, señores, de la preservación de nuestra identidad, de nuestra soberanía, de nuestra nacionalidad y de nuestra economía, debe ser algo que nos ataña a todos, no solamente al gobierno,
sino a todos los sectores, porque esto afecta a todo el sector. Y eso dice mucho de la madurez de la clase política dominicana, el hecho de que haya acudido masivamente, sin ninguna falta, ahí no faltó nadie, al Palacio Nacional, a decirle al presidente: estamos con usted para aplicar la política migratoria que necesita la República Dominicana. Hay que arreciar las repatriaciones. Si hay 1 millón, el país no resiste 1 millón de haitianos. Hay que reducir eso a la cantidad que la economía dominicana puede resistir. Hay que descongestionar los hospitales dominicanos, aplicar restricciones fuertes en ese sentido, porque Haití tiene su crisis y una crisis que no va a pasar por ahora. Hoy están celebrando ellos el 12 aniversario del terremoto que lo afectó en el 2010. Y el presidente o el primer ministro, que hace las veces de primer ministro, de presidente de facto, Ariel Henry, decía que Haití por todo estos tiempos no se va a recuperar del daño de ese terremoto, pero también el daño que produjo el otro terremoto que tuvo el año pasado, porque el primero mató 360,000 haitianos y miles y miles de heridos, pero este mató más de 2,000 y también más de 10,000 heridos. Y más de 200,000 viviendas que están descompuestas en Haití y que no se han podido reponer, construcciones de todo tipo. Pero aparte de eso está el tema político, que no hay forma de resolverlo, porque ahora, miren lo que se está dando ahora. Aparte de las bandas que son las que están dominando desde el punto de vista militar y también civil y social en Haití, está que cada día le cierra más el cerco a las autoridades haitianas, a los que están dirigiendo Haití en este momento, en su complicidad, en su supuesta complicidad con el magnicidio que se produjo el 7 de julio del año pasado. Y ahí vemos el periódico New York Times, que es que está llevando más de cerca este caso. Las autoridades norteamericanas, a través también del colombiano que tienen juzgando en Miami, se está cada vez viendo más la complicidad de las autoridades actuales en Haití con este magnicidio. Y entonces eso complica la cosa. Jimmy Cherizier, ese el de G9, que es ahora mismo el más destacado de los guerrilleros, debo decirlo así, aunque sea un poco entre comillas, que están dominando la vida haitiana, reapareció en estos días, reiterando su acusación al primer ministro Henry sobre la muerte de Juvenal Moïse. Entonces, esa complicación que tiene Haití, nosotros tenemos aquí que recomponernos a través de una política migratoria adecuada, de suerte que podamos enfrentar esa crisis que tiene Haití, evitar que nos permee, pero al mismo tiempo también sanear la economía dominicana para enfrentar esa inflación galopante que nos va a afectar seguro en este año que viene. De manera que enhorabuena esa reunión del Palacio, que unifica a los sectores políticos de la República Dominicana en torno a la aplicación de una política migratoria adecuada. Adelante, Francis.